Don't be threatening. Be nice. You ought to be ashamed of yourself. What a stupid question that is. Keep your voice down, please. Stupid. Loser. Sit down. Very nasty. Racist. Faces a leadership crisis of his own making, with new U.S. cases spiking to more than 71,000 on Friday. Cada vez estamos secuestrados por la falsedad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no la dice? No solo eso, el presidente Donald Trump ha impuesto nueva moda en el mundo entero. Si no te gusta un periodista, castígalo, atácalo, humíllalo, descalifícalo. Y muchos presidentes le están haciendo caso. El relator de la ONU alerta que el efecto Trump está acabando con la libertad de prensa. Pero por el otro lado, también tenemos a medios de comunicación nefastos que buscan apoderarse de la mente y la opinión. En medio de todo esto, el pueblo, atrapado. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿hacia dónde va la verdad o la mentira? ¿O hacia dónde nos llevan? Make anything bad because they are the fake, disgusting news. I think it's very clear. I think it's very clear that there are people in your profession that write fake news. You do. She does. I think the media, the media would like to see me do poorly in the election. Sit down. I didn't call you. I didn't call you. I didn't call you. The fake media is trying to silence us, but we will not let them. The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? Are you talking to me? We have the President of Finland. Ask him a question. I have one for him. I just wanted to follow up on the one that I asked you, which Did was, you hear what me? did you want Did you hear me? I've answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. No, you don't. You haven't been called. I have the right to answer questions. Go back to Univision. The press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. Do you think that you demonized immigrants? I think you should let me run the country. You run CNN. That's enough. Mr. President, That's enough. I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. No. 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 The President of the United States is racist. Openly racist president. Blatantly racist, vulgar, un-American. The sentiment the President expressed today is a racist sentiment. And one of the things you see consistently, Dana, is the President says, you know, I was perfect, my team was perfect, we are great. How dare you? How dare you ask? How dare you ask anything about our performance? And we happen to live in a democracy and we're supposed to ask. That's our job in the news media. Stupid. Loser. Sit down. Very nasty. Racist. Those are the words that President Trump used speaking to 3 of my colleagues this week. Well, really, I think that the president was frustrated because reporters were doing what we do best, which is ask questions and really demand answers. El relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión denuncia años de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los medios de comunicación. Lo acusa del retroceso global de la libertad de prensa. Clearly, the kind of signature issue
over the past almost 4 years, 3 or 4 years now, has been the way in which this particular president addresses the media, the way he denigrates the media, denigrates freedom of expression. Quizá sea porque en la mente de Trump solo existe el negocio y los miles de millones de dólares. Billions and 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 billions. Espectacular la pieza, el reportaje. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón y a todos ustedes, porque toda esta energía hace que nosotros sigamos adelante. Ya sabe, aquí no hay verdades que se las ofrezcamos, sino usted construye su propio relato, que de eso se trata. Y hoy tenemos muchísimas preguntas muy, pero muy interesantes. Por eso está con nosotros maestro en periodismo Jorge Luis Santa Cruz. Gracias, ya lo tenemos ahí en el Videogol, en la Ciudad de México. Gracias, Juan Francisco Coloane, analista político que sabe y que ha estado dentro de donde se mueven los hilos mundiales. Gracias, Juan Francisco. Francisco, gracias. Hola. Jorge, comienzo contigo. Jorge, ¿por qué Donald Trump atacó a los medios de comunicación con tanta humillación o los ha atacado? ¿Tiene razón Donald Trump o los medios de comunicación? A ver. Muchísimas gracias, Roberto. Es un placer, un privilegio. Saludo a Francisco también, a todo el equipo y a la audiencia sobre todo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que hizo fue reaccionar a una campaña de desprestigio que tiene ya varios años. Una campaña de desprestigio en su contra. Ahora, antes de continuar, aclaro. Como analista expongo una situación, pero eso no quiere decir que defienda las posturas ideológicas del presidente Trump. En efecto, el actual inquilino de la Casa Blanca firmó el pasado 29 de junio una orden ejecutiva para modificar, que intenta modificar el artículo 230 de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones. Lo que pretende Trump es poder proceder contra las empresas, sobre todo las redes de comunicación, cuando excedan lo que según él es la libertad de expresión y la conviertan en libertinaje. El intento de censura es claro por parte de Trump, pero ¿por qué esta actitud? Bueno, aparte de que de por sí él es autoritario y supremacista, es un supremacista blanco, anglosajón y protestante, también se ha dado una intensa campaña de difamación e incluso sustentada en mentiras por la prensa del Partido Demócrata, afín al Partido Demócrata y que tiene vínculos con uno de los más acérrimos rivales políticos de Trump, que se llama George Soros. George Soros, a través de sus fundaciones Sociedad Abierta, o de la Fundación Nueva América, o de la Fundación La Vida de los Negros También Importa, controla los flujos de contenidos de más de 50 medios importantes en la Unión Americana. Puedo mencionar algunos: The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, USA Today. También tiene que ver con Bloomberg, con Disney, con CNN, con CNN y por supuesto y también con AT&T. Bueno, en estos medios se ha desatado una feroz campaña contra Trump,
más feroz conforme se acercan las elecciones de noviembre próximo. Lo que Trump intenta es, entonces, contener la ola propagandística en su contra. No digo necesariamente que a la buena, pero por lo pronto así lo veo, Roberto. Gracias por tu panorama. Jorge, Francisco, pues dame tu réplica. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la razón, Trump o los medios de comunicación, o cómo desmenuzamos este lío? Voy a continuar a partir del escenario que describe muy bien Santa Cruz, que le mando un gran saludo, en el sentido de que ese es el escenario, esa es la realidad. Aquí hay una orden ejecutiva que se puede transformar en ley para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma estructurar un funcionamiento de los medios más acorde con la realidad y también con el análisis, con la información verdadera, y que puedan ser un proceso constructivo, pedagógico, educativo, didáctico hacia la población, y que parta de una base de datos, de una base de información real, y no de las emociones, porque efectivamente en lo que yo he visto desde que asume Donald Trump es una cuestión emocional, no es una cuestión racional en contra de él. Antes que asumiera, ya David Remnick, ¿no es cierto?, que es un miembro del lobby judío, el lobby sionista importante, el editor jefe de New Yorker, que preparándome para este programa leí esa crónica del 2016 de marzo, en la editorial del New Yorker, en donde ya empieza a dejar el tono. Pero quiero puntualizar una cosa muy específica. Él no habla de la economía, del mensaje económico de Trump. Lo primero que menciona Remnick es el tema de las bombas nucleares y el tema de la guerra, el tema de la geopolítica y el tema del poder. Es decir, la exaltación de David Remnick es tal que lo delata. Y cualquier persona con un mínimo de experiencia en inteligencia política o inteligencia militar se da cuenta que David Remnick está atacando a una persona, Donald Trump, que va por el camino máximo de la estructura del poder. Porque lo primero que dice Remnick, este es el presidente que es un payaso, un demagogo, etcétera, etcétera, que tiene acceso al botón nuclear. Entonces, la pregunta que yo propongo aquí, y de alguna manera el tema que lanzo al aire, es que ya había una preocupación respecto al programa de Donald Trump, no en la economía. David Remnick no estaba preocupado de la economía, estaba preocupado qué iba a pasar con ese anuncio que ya existía de la época de la administración de Obama, de que el mundo corría peligro desde el punto de vista de una confrontación nuclear con Rusia, con China. Entonces, cuando yo leí eso el 16, no me percaté de ese sesgo del tema bélico y no el tema económico. Entonces, ¿por qué puntualizo esto? Lo puntualizo porque en el fondo, como dice Seymour Hersh en una entrevista reciente en el 2018 sobre Trump, que le preguntan qué opina de la presidencia, qué opina de Trump. Él dice, Trump está para cortar los circuitos, y él va a cortar los circuitos. Es la primera frase de Seymour Hersh, que es un respetadísimo reportero bastante neutral. Él votó por Hillary Clinton, sin embargo él analiza sin emoción y empieza a decir, aquí hay una persona que va a interrumpir un circuito que está relacionado con la producción de guerra. Y lo que tenemos hoy día, esto agregando un poco, no voy a meterme en lo que dice mi colega Santa Cruz, sino que quiero agregar el tema de que aquí lo que ha hecho la socialdemocracia en contra de Trump, de desprestigiarlo, es porque se sienten heridos porque Trump no provocó ninguna hecatombe en los 3 años y medio. Ese es el punto central para mí, digamos. Y lo otro, el señor Denny Kaye, porque tú, Roberto, me enviaste la información de Denny Kaye, está haciendo un mero intervencionismo en la elección presidencial. Es decir, no puede un relator de Naciones Unidas, una persona de servicio civil independiente y neutral, ¿no es cierto?, decir que con Donald Trump
ha decrecido la libertad de prensa a nivel global, que ha sido una mala influencia. Él no tiene una base de datos para decir que afectó en Nigeria, en Filipinas, en India, Rusia, Chile, Argentina, México, en lo que sea. Él no tiene derecho, Danny Kaye, y te lo digo responsablemente, a estar interviniendo en la elección de Estados Unidos con ese discurso. Y voy a sumarme a lo que dice mi colega Santa Cruz, en el sentido que esto no es una cuestión a favor o en contra de Trump, es una cuestión analítica, es una cuestión de realidad. Bien, pues lo que dices y lo que dicen los dos, pues es algo gravísimo, porque entonces detrás de esta guerra, ¿qué importa la verdad o la libertad de prensa? Sino que se está discutiendo que no hay guerra. A ver, y están muy preocupados. A ver, Jorge, la libertad de prensa en el mundo, lo que decía la ONU, o más bien el relator de la ONU, acusa a Donald Trump de hacer retroceder la libertad de prensa en el mundo. Dame tu análisis de esto. ¿Cómo influyó en los demás países para que retrocediera la libertad de prensa? O es decir, Donald Trump ha impuesto una escuela para varios presidentes en el mundo que siguen sus lecciones y hacen prácticamente lo mismo que Trump, señalar a los medios de comunicación como rivales, como enemigos, desacreditarlos, calificarlos. Parece ser que nunca se había visto, no sé, ustedes me corrigen, una intensidad tan grande de ataque de un presidente a los medios de comunicación a partir de Trump y la réplica de varios de sus colegas. Ahí está Bolsonaro. ¿Es así o por qué, Jorge? Pero qué cuestión tan interesante, y lo que decía el colega Coloane es también fundamental. En realidad, un servidor, a la hora de preparar esa intervención, no había visto con tanta claridad ese tema. A ver, trataré de ser muy rápido porque las exigencias de tiempo así lo indican. Gracias. Primer punto. Trump, como dice Francisco, carece de poder para imponer una censura global. En cambio, quien sí tiene poder para influir a nivel no solo de la Unión Americana, sino casi del planeta entero, es George Soros. Las fundaciones Sociedad Abierta tienen decenas de organismos satélites a los cuales financian. No me da tiempo de decir todas esas decenas, pero diré, por ejemplo, que en América Latina una de esas asociaciones es la Alianza Regional por la Libre Expresión. Otros organismos internacionales de presión que sirven también para cuestionar y en un momento dado, por interpósitos medios, lanzar la campaña contra Trump. Hablo, por ejemplo, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el que sacó lo de los papeles de Panamá. Otro organismo de guerra mediática de Soros se llama Journalism Foundation, que tiene su sede en los Estados Unidos. Otro, y con esto termino, hay un organismo que tiene relación con 500 editores de 150 países que se llama Project Syndicate, que difunde contenidos, insisto, en 150 países. ¿Cuál es la estrategia de Soros? Es acosar, es lanzar noticias falsas, fake news, y provocar la reacción emocional, como lo decía Juan Francisco Coloane, de Trump. Ahora, Trump no tiene los instrumentos para imponer una dictadura global, una censura global. Soros, en cambio, sí la tiene, mediante todo ese discurso de derechos de género, LGBT, los derechos lésbico, gays, transgénero, etcétera, la narrativa de la discriminación, la narrativa de la migración. En realidad, uno y otro polos censuran a los periodistas, y lo que está de fondo finalmente es la lucha por el poder. ¿Quién se va a quedar con la Casa Blanca a partir de enero de 2021? Roberto. O sea, parece ser que la Casa Blanca tiene cara de botón rojo nuclear.
Francisco, pues ya que tú hablaste de esto, vamos a ponerle nombres. La pelea entre Donald Trump y los medios de comunicación se puede traducir a sus patrocinadores. Es decir, por ejemplo, Trump es financiado por gente como Sheldon Adelson, pero la mayoría de los medios de comunicación, como decía Jorge, pues son gente más ligada a Wall Street, a Jeff Bezos, a la banca Rothschild. Si es así, entonces no es una guerra política, ni de Trump contra los medios, ni de los medios contra Trump, sino un enfrentamiento directo entre dos poderes económicos mundiales. ¿Y qué persiguen estos? Porque entonces el pueblo está, como decía un amigo, como perrito en carnicería, ¿no? Viendo el bistec para todos lados. Y ¿dónde está la verdad y qué hacemos, Francisco? Mira, voy a decir una cosa bastante lisonjera, con el perdón de Jorge y el propio tuyo y el de la audiencia. Lo que acabas de decir prácticamente me resta como analista. Siempre he dicho que Roberto de la Madrid puede hacer el programa solo. Suena demagógico, suena lisonjero, pero es un compromiso no solamente con el programa, sino una admiración personal hacia tu capacidad de síntesis. Efectivamente, es una lucha de poderes aquí. Y cuando yo citaba el artículo de David Remnick del New Yorker, que yo soy suscriptor del New Yorker desde que tengo 25 años, es decir, mucha edad. Y una revista que yo respetaba mucho, porque era una revista del medio, del intermezzo, una revista de centro, una revista liberal progresista, donde había, ¿no es cierto?, lobby judío, lobby Israel, con el cual también me siento no identificado, me siento cercano porque viví en Nueva York y conozco a muchos de ellos que colaboraron con el New Yorker. Entonces, cuando David Remnick habla de la cuestión nuclear, y esto tiene que ver con lo que tú estás hablando del poder, y cuando Simon Hersh dice, él corta los circuitos, obviamente tiene que ver con los medios, porque la entrevista que le hacen a Simon Hersh es respecto a los medios. Él dice, corta el circuito, pero iba más allá, cortaba los circuitos del poder. Trump no representa el poder y el establishment de los warmongers, de los señores de la guerra. Eso está claro. Y la entrevista de New York Times de marzo de 2016, antes de ser elegido, ¿no es cierto?, y apenas era el candidato inicial que iba a ir a las primarias, Trump dice de que ojalá que él no sea el responsable de ser el primero de apretar el botón nuclear. Eso está candente. Y ese es el problema hoy día. Ese es el problema hoy día, y lo dice un ex miembro del MI-16 en una entrevista en The Guardian, que está en acceso público del año 16. Trump, dice él, se llama Seth Sewell, Trump la tiene muy difícil, dice. Trump la tiene increíblemente difícil porque nunca el mundo te están y el hablando planeta, los del establishment, que te calles. nunca el planeta había estado tan cerca de una confrontación nuclear. 2016. Este es el tema que está velado en los últimos 3 años y medio. Bien. Y está velado en esta campaña también. Está velado porque efectivamente Joe Biden, y aquí yo no estoy haciendo propaganda a nadie en contra o a favor, por favor, permítanme, aquí él representa ese establishment de los warmongers, de los neoconservadores que se han apoderado de la agenda bélica, lamentablemente, y donde también está el lobby de Israel profundamente involucrado en esta campaña, ¿no es cierto?, para sacar a este personaje, que ya no seguir hablando del personaje porque lo han insultado de una manera, porque curiosamente él nunca ha demandado a nadie. Bien. Y los peores insultos que yo he escuchado han sido en contra de Donald Trump. Bien. Y él no ha demandado a nadie, no ha puesto a ningún attorney, a ningún penalista, ¿no es cierto?, a demandar. Gracias. Aquí el tema central no lo discuten, no lo abordan. Gracias. Gracias, Francisco. Esto no quiere decir que Donald Trump sea una blanca paloma, porque con su racismo y con su retórica, pues también ha provocado el odio, y habría que ponerle el alto, alguien habría que ponerle el alto también a ese odio, pero no perder de vista la cuestión nuclear de los otros. Rápido, solamente dame 10 segundos. ¿Hacia dónde se dirige el periodismo frente a tecnologías y presidentes como Trump, tecnologías nuevas de comunicación, frente al increíble desarrollo tecnológico? ¿Cuál es el futuro para la verdad, querido Jorge? 10 segundos, solo dime 10 segundos porque te tengo que cortar.
Claro que sí, 10 segundos de sometimiento a los dueños de las grandes tecnologías, de los grandes medios y de sometimiento a los organismos multinacionales como el Comité para Proteger a Periodistas, que tiene los choros, donde están Open Society Foundation, Microsoft, Goldman Sachs, Amazon, Disney, CNN, AT&T y otros. Querido Roberto. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Si bien la verdad, tema tremendo, ¿no? La verdad. Si bien la verdad parece relativa y siempre ha sido un gran problema filosófico, científico, matemático, de la física y psicológico, hoy enfrentamos algo mucho peor que los obstáculos en la búsqueda de la verdad. Enfrentamos a técnicos, a expertos, a científicos y artistas al servicio del dinero, buscando los mejores algoritmos, las mejores imágenes, los mejores mensajes para capturar la mente de usted, su opinión, su voluntad. ¿Para qué? Para venderle un candidato, un producto, un champú, un estilo de vida y quizá lo peor, una religión o una ideología. Es momento de estar cada vez más alertas y es responsabilidad de todos nosotros. Buenas noches.